Y bueno, estamos con Darío Pedralio, politólogo, analista de Parlamento Abierto, un proyecto especial de el Grupo 50+1, un grupo de investigación política que trabaja estrechamente con ESAN y que observan el Parlamento. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Observar el Parlamento es una cosa tortuosa a veces, ¿no? Pero hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Explícanos primero para que el público entienda qué clase de investigaciones hacen ustedes. Bueno, nosotros le hacemos seguimiento en general a las labores del Congreso, principalmente en lo referido a proyectos de ley, presentación de proyectos de ley y votaciones, que si bien no son las únicas labores del Congreso, son de las más importantes. ¿Y qué pueden descubrir a través de esto, de lo que se vota o cómo se vota? Bueno, en primer lugar uno puede encontrar ciertos patrones. Por ejemplo, uno encuentra que a pesar de las diferencias que uno ve en la última votación de Fuerza Popular, si uno analiza cómo han votado en Fuerza Popular respecto a los proyectos de ley que ellos mismos presentan, uno encuentra que hay bastante unión. Hay arriba del 90% de la mayoría de los casos de los congresistas votan a favor de los proyectos de ley de su propio Congreso, por ejemplo. ¿De su propio partido? De su propio partido, perdón. Pero no en este caso. No en este caso. Y eso es bien llamativo porque muestra que si bien en proyectos de ley que no son mediáticos, que no son controversiales, pueden llegar a acuerdos con facilidad y con tranquilidad, cuando ya entran a tallar cuestiones relacionadas al Ejecutivo y con más peso en medios de comunicación, ya no es lo mismo. Pero no solamente hacen análisis de proyectos, por ejemplo, hacen análisis de algunos hechos políticos. La foto en la que aparecen todos los de Fuerza Popular, esta semana 29 personas. Exacto. De una bancada de 52, debería haber más gente, pero Faltan. en fin, faltan. Esa foto, vinculada con la votación, ¿cómo juega? Uno encuentra que, si bien ese fue un intento de Fuerza Popular de dar una muestra de cohesión y de unidad, al parecer no fue suficiente, porque igual un grupo bastante importante, acá tengo el número, solo el 35% votó en contra de la y el 65%, de repente de esos 29. De repente, ¿no? La reunión de confraternidad era justamente para partir la votación. Puede ser, para decidir que era una cuestión de conciencia y que cada uno... No, que era una cuestión de conciencia en la medida en que no les disuelvan en el Congreso. En la medida que no les disuelvan en el Congreso, exacto. No, ese era el límite, creo, claro. ¿No? Y ahí también creo que uno puede dar la hipótesis de que además algunos de los votos negativos de ayer, había cierto cálculo en que no habían los votos suficientes como para disolver el Congreso. Como el caso del APRA, por ejemplo. Creo que sí. Ahora, del dicho al hecho, los parlamentarios dicen cosas y votan de manera diferente. O sea, si yo creo que lo que me está pidiendo el primer ministro es inconstitucional, ¿cómo es posible que vote a favor? La bancada completa de Alianza por el Progreso, todos votaron a favor. Y ellos decían en sus discursos varios que lo que les estaban pidiendo era inconstitucional, que los proyectos no iban a funcionar, que esto no servía. Que era una imposición. Que era una imposición, la palabra imposición se repetía una y otra vez, lo cual es falso, ya les he explicado, pero en fin. Ustedes hacen, no sé si lo hagan, ¿no?, una especie de evaluación de lo que dice el congresista versus cómo vota. Es una buena idea. No lo hemos hecho porque también tienes que tener en cuenta que esta es una votación muy mediática, pero hay otras donde casi ni hay opinión. Entonces sí, me parece una muy buena idea para las votaciones mediáticas. Y sí, uno encuentra que en muchos casos, no todos, no hay congruencia entre lo que dicen y luego lo que hacen. No solo, como tú dices, muy bien dices, de Alianza para el Progreso, sino también algunos del fujimorismo, ¿no? Claro. Creo que, por ejemplo, la congresista Salgado tuvo adjetivos bastante fuertes y ha terminado votando a favor. El señor Gilbert Violeta ha presentado una acción competencial, ha dicho que el Ejecutivo no es competente para pedirles esto y ha votado a favor. Sí, ahí, bueno, creo que las ganas de quedarse en el Congreso ganan. Y en el pero caso, no puede ser, todo tiene un límite, todo ¿no? tiene un límite, pero creo que también en cierta medida hay una faceta que se muestra hacia los medios de comunicación y hacia la gente, y otra faceta para adentro, ¿no? Que donde dicen ya hasta dónde estamos dispuestos a llegar realmente, estamos dispuestos a que disuelvan el Congreso, y creo que ante esa pregunta la respuesta era negativa. Era negativa. Ahora, hablemos un poco de la agenda parlamentaria. La verdad es que de repente lo que le voy a decir es una percepción errada y quiero que por favor me corrijan. Hay una pobreza legislativa. Yo de leer El Peruano leo, declaran de interés nacional la fiesta de San Pedrito, de Chimbote, ¿no? La danza de pastoras en Yauyos, el Colegio Glorioso de Ciencias, pero no veo leyes pues sustanciales, ¿no? Sí. ¿Es una percepción mía?
No, lo que pasa, por lo menos hasta ahora lo que hemos encontrado es que nuestro Congreso y nuestros congresistas tienden a presentar muchos proyectos de ley. Declarativos. En general, tenemos hoy día más de 4.000 proyectos de ley. 4.000 proyectos Si uno compara esto... ¿Pero declarativos? No, en general. Ya, en general. Pero igual si uno compara ese número con la región, es abrumador. Claro. Abrumador, o sea, es 50% superior al resto. Ya, ¿y esos 4.000 cuántos son declarativos? Yo diría que por lo menos un 30, un 40%. Es un número importante. Igual Claro. 400, pues hay que dedicarles tiempo por a... lo menos, y le tienes que dedicar tiempo. Muchos Lógico. de esos además son aprobados también. Así es. Y Ahora, ¿por qué en la lógica del congresista esto puede tener algún valor para sus electores? Porque no vale nada, hay que decirle al elector No. que no vale nada, no cuesta nada. es como dice no- una declaratoria. No te dan ni un centavo, no te dan un tributo, no te dan nada. Pero las venden como quien vende indulgencias Sí. en la Edad Media. O sea, ¿por qué creen que esto les va a dar prestigio, valor, algo? Creo que es una de las pocas formas que ellos encuentran de cuando regresan a su región mostrar el valor de su trabajo, mostrar que como congresistas les están brindando algo a sus electores de manera directa. Ajá. Creo que además también juegan un poco con quizás el desconocimiento de algunas personas sobre las labores del Congreso. Entonces, quizás algunos electores no conocen con detalle cuál es la labor real de un congresista, qué significa una declaratoria de interés, qué Claro. hace, qué no hace, Claro. qué labor es verdaderamente un congresista. Porque, por ejemplo, que también seamos, digamos, seamos un poco justos con los congresistas, a veces quizás también cuando vuelven se les exigen, por ejemplo, cosas relacionadas a gasto. Que no se puede. Y ellos no pueden, ¿no? No pueden, pero, a ver, es que- claro, es- pero en vez de hacer docencia política Exacto. y explicarle a sus electores, yo no puedo hacer el puente, Exacto. yo no puedo hacer la escuela, claro, y el elector dice, entonces, ¿para qué te elegí? Me elegiste para legislar. Ujú. Y el problema, por ejemplo, lo tenemos delante nuestro, la agenda de reforma planteada por el Poder Ejecutivo Ujú. podría tener al frente un listado de reformas de la oposición, ¿no es cierto?, para contrastar. Por supuesto, Y no hay. no hay. Hay proyectos viejos que están sacando el archivo, pero no hay... Ya, esta es tu agenda, esta es la mía. Sí, no hubo una, digamos, una respuesta diciendo ya, no estoy a favor de X, Y, Z, Acá está la mía. planteo esto en reemplazo o para conversar y dialogar y llegar a un punto medio y vamos para adelante, ¿no? Creo que ha sido más bien una negativa tajante. Claro, no me gusta la inmunidad porque yo tengo mi protección hasta el 2021. Bueno, te doy tu protección hasta el 2021, Exacto. pero negociamos para adelante, para el Congreso que O viene. sea, que es un poco lo que están haciendo recién ahorita, ¿no? Si uno lee Claro. un poco las declaraciones de hoy, muchos plantean cosas por el estilo, ¿no? Claro. Hasta acá sí, hasta acá no. La pregunta es por qué no hicieron eso antes. Ahora, usted le pidieron en diciembre del año pasado, al final de año, que destacara 3 proyectos de ley. Y pujó un montón, creo. Dijo plásticos, importante. parece algo positivo. La autoridad del transporte, Que todavía- demoró, pero... que demoró, y me parece que cannabis medicinal o la bicicleta, algo de eso. Sí, la verdad ahorita Ya, no. pero si uno se pone a contar así, de los últimos 3 años, 10 proyectos de relevancia nacional, ¿no? O que por lo menos beneficia a un grupo de personas interesadas, pero no llegamos a 10. Yo he hecho un concurso, ¿eh? La mayoría de la gente no llega a 5. Sí, es difícil y como te digo, además el número de iniciativas que presentan también dificulta porque es como encontrar una aguja en un pajar, es como tienes 100 y una es buena, entonces Claro. es como no llaman la atención, más bien pasan desapercibidas en la mayoría de los casos. ¿Y ustedes cómo hacen para calificarlas? Eso es algo que es difícil porque la calidad en cierta medida también es subjetiva. Claro, obviamente, ¿no? Y además si uno analiza, por ejemplo, al comienzo pensamos ya, revisemos el análisis costo-beneficio. Lógico. No. No tienen. El análisis costo-beneficio, no voy a decir todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos 90%. no hay costo. No, nada, Y nada todo lo genera anterior costo. puede ser, creamos 10 cosas, llega el análisis costo-beneficio, no cuesta nada. No cuesta nada. Y los Entonces, beneficios son inmejorables para la y sociedad. no, beneficios sí ponen bastante, Bastante. pero costos ninguno. Ninguno. Entonces, esos son la gran mayoría de los casos. En ese sentido, encontrar calidad termina por ser muy complicado. ¿Ustedes han comparado el Congreso anterior contra este? No a profundidad, Ajá. no a profundidad. Pero diría que las Sí hemos cosas... encontrado, por ejemplo, que el número de proyectos de ley es similar. Ya. Ah, igual. O sea, es bastante similar. Parece que es un mal que nos acompaña. ya. Porque esto implica una gran cantidad de esfuerzo de parte del personal administrativo del Congreso, de los propios congresistas, Ahora, de los ya se asesores. habían establecido, yo leí hace unos 10 años, la idea de que a más leyes no eras mejor congresista. No eras mejor congresista. Ya, pero parece que eso se ha
Ha cambiado la diluye, moda, se sí, diluyó y no. siguen creyendo que a más leyes mejor Que congresista. a más leyes, que ni siquiera ya a más leyes, que a más proyectos de ley. Claro, no, Porque olvídese. puede ser, y hay casos, de algún congresista que tiene, imaginemos, 50 proyectos de ley propuestos y 2 leyes, 3 Claro. leyes, 4 leyes, más. Entonces, Claro. eso sí hacemos en muchos casos, revisar la efectividad de los congresistas, ¿no? Claro. Ver cuántos has presentado, cuántos efectivamente has logrado ¿Cuál es el convertir en congresista ley. más efectivo? Alguno de la mayoría tendrá que ser. No necesariamente, Ah, porque ¿no? tienden a presentar muchos proyectos de ley, entonces eso baja un poco. Pero sí, hay algunos. En ese momento justo tengo un recuerdo del que el congresista de Belaúnde, por ejemplo, no presenta tantos y tiene Pero es efectivo. es efectivo. Que yo creo que es lo que uno debería buscar, ¿no? No necesariamente abrumar con proyectos de ley, especificar algunos, decidir cuál es mi tema, Claro. porque los congresistas no son expertos en todo, tienen algunos temas que Así manejan es. mejor que otros, y en eso centrar sus proyectos, ¿no? Bueno, ¿se aprueban o no se aprueban las reformas? Yo tengo la impresión que sí. Ahora, en cómo se aprueba, Nadie sabe. es otro tema. Creo que si miramos para atrás lo que ocurrió con el referéndum, puede ser un espejo. Dios no lo quiera, porque la bicameralidad no sale... La Sí. desnaturalizaron, como dijo Claro. el Ejecutivo. Iban pero a hacer ahí, un camello, ¿no? Y salió Sí. un caballo, un camello. Pero no era lo que se hizo. pero ahí lo llamativo fue que el Ejecutivo no decidió hacer cuestión de confianza por eso, sino que decidió que, bueno, No podía, ¿no se acuerda que estaba el reglamento Es modificado? cierto, no el reglamento podía. del Congreso le decía que no podía. pero igual no sé si era algo en lo cual... Después, en noviembre, el Tribunal Constitucional dijo la confianza es para el contenido de las normas. Lo que pasa es que yo no sé por qué la señora Rosa Bartra no lee la sentencia del Tribunal Y ahora Constitucional. siento que puede pasar algo similar. Por ejemplo, a mí me llama la atención que el tema de la inmunidad vaya al final, Claro. cuando probablemente sea un tema que tengan que discutir bastante y que además también es uno de los dos que requiere 2 legislaturas para Claro. poder aprobarse. El hecho que lo pongan al final para mí es una señal de que probablemente quieren que si uno no sale, que sea ese, ¿no? Claro. Y ahí ya vamos a ver el Ejecutivo hasta qué punto está dispuesto a negociar y dónde Hasta- considera que se desnaturaliza, ¿no? Exacto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Darío Pedralio por estar con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de racismo. Racismo en la política peruana. Volvemos con eso.